¡Yay! Buenas, buenísimas. Doctor Conciencia y Hola. Muñe. El día de hoy, en el ¿Qué más es posible? Del día de hoy tenemos una super mega invitada especial porque les traemos un tema que ha estado moviendo toda nuestra vida y toda nuestra realidad durante los últimos 10, 11 meses Casi 11. que hemos estado pues compartiendo nuestras vidas con nuestra bebé Regi. Así que el día de hoy se va a tratar de posibilidades con la paternidad o con la crianza, como le quieran decir. Y tenemos el súper mega honor de tener de invitada a una de las facilitadoras que ha sido una súper mega inspiración para nosotros, sobre todo con el tema de siendo tú y ahora con siendo tú, siendo con ellos. Así que voy a agregar por aquí a Sara Grandinetti. Hi guys, Hello. Hello! how are you? Super good! Awesome, so excited to chat with you today. I hope my Wi-Fi hangs out. I'm in Mexico. Wow. Super! Wow, thank you for being here. Thanks for Y para, inviting me. y para todos en español, vamos a hacer traducción. Entonces, cuando él esté en inglés, yo les traduzco a español y viceversa. ¿Y qué más es posible? Sí, well, let me present yourself first, Sara. I didn't prepare anything, so let's just follow the energy. No he preparado nada, la voy a presentar a Sara. Sara Grandinetti es facilitadora certificada de Access Consciousness y ella ha estado facilitando en las clases de Siendo tú, la aventura de Siendo tú, y recientemente acaba de pues crear su propia clase de especialidad que tiene varias, pero ahora es Siendo tú, siendo con ellos, being you, being with them, que básicamente se trata de tanto empoderarte a ti, a que reconozcas que tú sabes y que puedes ser tú con tus hijos o con los niños y empoderarlos a que ellos saben y que puedan también tener la libertad de elegir. Así que Sara ha sido una súper mega inspiración para mí, me ha dado un montón de tomas de conciencia desde la última clase que estuve con ella tomando, en donde hizo todo un panel con un montón de facilitadores certificados, en donde estuvimos hablando de justamente esto, posibilidades con la paternidad. Así que Let me translate this for you. He said that you have been such an inspiration for all what you have created, empowering this energy of being you with all this panel of being you facilitators. So thank you for that. Thank you. The fun of you speaking Spanish and her doing English and all of that is just really exciting already. y la diversión de que estamos aquí ya hablando yo en español y luego en inglés, ya es como todo diversión. Yes, and I would like to, first I would like to start with a question, because being you, being with them, right? Y a mí me gustaría empezar con una pregunta sobre siendo tú, siendo con ellos. Yo hice una encuesta en la cajita de preguntas de mis stories, en donde les preguntaba quiénes eran quienes tenían hijos, pero también quiénes eran quienes no tenían hijos y les interesaba este tema. I did a question on Instagram asking like who of you have kids, but also who of you are those that don't have kids, but this topic is interesting for you. Because I believe that this is not only for parents. I mean, we are all also kids. We have our parents, but we also have interactions with kids in our life all the time. Porque creo que este tema no solamente es para padres. Al final del día todos somos hijos y aunque no tengamos hijos, también tenemos relación con niños. So You're asking. yes. So my question is
what possibilities are you already like opening with this, like for the whole world, for the whole reality? Y en mi pregunta es, ¿qué posibilidades estás abriendo con esto para el mundo entero? Well, let me say this first. So we've all been kids. We've all had parents. If you look at your life at all from any part of the way you were raised is still affecting how you would like to live your life, these classes are a huge contribution to undo where you think you still have to do what your parents told you had to do. Does that make sense? Y déjame decir esto, todos fuimos alguna vez niños y todos tuvimos padres. Y esta clase tiene que ver con la relación de cuando fuimos niños y lo que hoy en día nos relacionamos con el mundo. Y de cómo muchas veces pensamos que tenemos que resolver lo que nosotros pasamos siendo niños, como si lo tuviéramos que resolver lo que pasó con nuestros papás ahora. I was just complimenting the last part of that we are so focused on like resolving the things of our childhood. Exactly. And we often will ping off of whatever our parents, how they saw the world. It's not that our parents are bad, it's just that they're not us. And so the first part of that is to look at, hey, how much am I trying to still prove something to my parents? And then we look at, how am I going to be with kids so that I don't project on them to be something I need them to be? Ok, porque nuestros papás, nosotros crecimos con nuestros papás y nuestros papás no son nosotros. Ellos no son nosotros. Entonces, and what was the last part? Well, we, as parents, are constantly looking through our parents' eyes at our kids, projecting onto them of how they should be, not who they are. Y nosotros estamos constantemente viendo a través de los ojos de nuestros papás, proyectándole a nuestros hijos cómo según se supone que deben de ser. Which is not necessarily true. Yeah. So I call it DNA parenting. So you want to look at too how much you want your kids to be something that your parents would be proud of. Y yo le llamo a eso como el ABC de la crianza, porque cuántas veces estamos viendo que nuestros hijos sean como nos gustaría que nuestros papás vean que son. And a lot of that is because you didn't get to be you. So you were being what they want you to be. They were being what their parents wanted them to be. And so how do we break the cycle and raise kids then? Y muchas veces eso pasa porque nosotros queremos que ellos sean lo que nosotros fuimos y nosotros somos lo que nuestros papás querían que fuéramos, y entonces esto se hace un ciclo sin fin. Wow, what a mess. Parenting is handed down. Whether you're doing it like your parents did it or you're doing the opposite of the way your parents did it, it's a thing that we hand down like. Y ese es el tema de la crianza, que es como algo que se ha ido pasando, ya sea porque tú buscas ser como crees que deben de ser y te criaron, o como se supone que debería de ser. O incluso lo contrario. Puede ser que estés haciendo the other thing around. Puede ser que estés haciendo al revés. Exactly. You start to be you. That's why it's called being you. You start to be you. You have way more space to have the allowance for them to be them. So the class is playing on both sides of it. Y justo por eso esta clase se llama Siendo tú, siendo con ellos, porque empiezas siendo tú y una vez que tú eres tú, entonces les muestras esa posibilidad de lo que ellos pueden ser. Think about this. If you've been behind bars or maybe handcuffed somewhere and you finally get these handcuffs off free, would you then go put hands on your kid? Or would you be like, wow, okay, there's space in my world
how do I contribute my kid to having that same space? Y es como si estuviste en la cárcel y estuvieras esposado por mucho tiempo y de repente te quitan a esas esposas y es como, oh, wow, puedo tener este espacio y también les puedo dar esa libertad a mis hijos de que sean ellos. Yeah. And then you start to learn allowance for yourself and trust in yourself. And when you have that, as we know, you can look at someone else and be like, hey, how can I be there for you to know that you can trust you and you can have allowance for you too? It's a really thing to start to interact with people from the space of your being, not the relationship that you think you have based on mother and son or father and daughter or whatever, like those kind of things. Was that too many words? I'm sorry. We will try. Porque puedes empezar a tener más permisión de ti y más permisión de ellos. Y entonces tener ese espacio en donde te relacionas con ellos, no desde la relación de esta realidad, sino desde el espacio de tu ser. And actually, this was what I wanted to highlight when I just, in these 11 months, ¿no? Y es lo que le decía, que es lo que yo he experimentado en estos 11 meses. The moment I go to the judgment and to the, oh, I'm the worst mom ever, is when I try to do it right. Y lo que le decía es que los momentos en los que me he dado cuenta que voy al juicio y al de, oh, soy la peor mamá del mundo, es porque lo estoy tratando de hacer correcto. And then the only answer I get from Regina, from the baby, is like, cry and drama. And the moment I step back and I realize like, okay, this is not me, boom, she can change immediately and be happy. Yeah. When we're willing, the greatest gift I gave myself, you guys, was willingness to be a bad parent. There are so many people out there in my family, extended family. I'm a very bad. And el mayor regalo que yo me di a mí misma, de verdad se los digo, ha sido permitirme ser una mala mamá. En mi familia, yo soy muy mala mamá. Okay. But as soon as I let go of the need to be right and I had the freedom to be wrong, I have the space to be me. Cuando dejo ir la necesidad de tener que estar en lo correcto y me permito también estar en lo correcto, es cuando tengo la libertad de ser yo. Wow, that meme. Well, then from there, like, okay, cool. If I wake up every day not knowing who I am and with no definitions of me, then it's a lot harder to define them. So they have the space to make choices if I'm in space with me. Si yo tengo la libertad de mí, no me estoy definiendo a mí misma, ellos también tienen la libertad de ser ellos mismos, no la proyección de lo que tendrían que ser. Exactly. And we together start getting out of right and wrong. And instead, if no one here goes to the class, but here's this one thing. So go ahead and translate that really quick because I want to say it. Y justo eso es lo que hablamos, y si les puedo decir algo de esta clase que quiero que se lleven, es lo siguiente. Please stop talking about your kids or to your kids through judgment. Talk about their choices to get the awareness they require. Y por favor, dejen de hablar con sus hijos y de sus hijos desde el juicio, sino más bien desde las posibilidades y las elecciones que pueden tener, y muéstrenles eso. Que reconozcan su conciencia, su percepción. Yeah, so they are never wrong. You were never wrong. They are never wrong. They made a choice that did not turn out the way they like. How do we talk about that? Y ellos nunca están mal y ustedes nunca estuvieron mal. Nada está mal. Simplemente tuvieron una elección y eso que eligieron creó algo. No sucedió como les hubiera gustado. Yeah. So if we, like with one of the things I'll talk about in the class is that when my kids, and you guys can paraphrase, please don't try to be perfect. Okay. So my kids, if
they create something that doesn't work for me, we literally like will take the thing and we'll sit it in between us and we'll direct all of our questions at the choice. So what did that choice create? Did that turn out the way you'd like? This is what it brought up for me. What did it bring up for you? So then, y algo de lo que hablamos en la clase y que es lo que les comento que nos pasa es que cuando algo sucede con mis hijos, vemos lo que esa elección creó, vemos lo que esa elección creó para mí, lo que esa elección creó para mis hijos y entonces vemos qué podemos cambiar de ahí. So you're never telling a kid, bad, you're wrong, go to the room, because they start to internalize that. How many of us are adults still trying to get out of wrong? The world is telling us wrong. Why do our parents have to too? Y nunca hablamos de lo que estuvo mal, porque ya es suficiente con lo que el mundo te dice que está mal, entonces simplemente vemos lo que eso creó y qué otra posibilidad podría haber ahí. And so like with my kids, they'll have so much in their world and like we'll have conversations like this and they storm off to their rooms like upset and I'll be like, still not wrong. You know, you're still not wrong. Themselves. But I just want them to know like, hey, your choice isn't good or bad. You're not good. It's not good or bad. It's just a choice. What do we want to choose now? Y es como que a veces incluso ellos se van corriendo así a su cuarto muy de malas. Y cuando van para su cuarto yo también les grito, ¡hey! Sigues sin estar mal, sigues sin estar mal. Y es como, ok, simplemente date cuenta que tu elección no salió como tú querías. ¿Y ahora qué vas a elegir? But this is amazing because even now that we are saying about choice, some people tend to say to us like, yeah, but how a baby 10 months old will have a choice? Y esto es impresionante porque ahora que estamos hablando de elección, es como, desde el punto de vista lógico, ¿cómo es que una bebé de 10 meses puede tener elección? But what we do is like, imagine if we don't show today that she has a choice, she will already grow knowing or not knowing that choice is there and it's for her. Absolutely. And as many if your kids, it helps. Let me say this actually. I'd like to interrupt myself. I apologize. How many of us, when there's a lot of choices, narrow it down to the one or two, where we're like, let me get the two choices and then I'll choose between them when there are infinite choices. Go ahead. Incluso nosotros, hoy en día, cuando tenemos demasiadas posibilidades, lo cerramos a o es una elección o es otra, porque lo hemos cerrado a que solo debe de ser una u otra. And so if we start the narrowing down now by not giving them choice, when they, you know, let's say 25 choices that they're aware of, they won't even see 20 of them because we started to narrow choice down when they were very little, thinking that they didn't know what choice was. Y si desde nosotros empezamos a solamente cerrarles esa perspectiva de posibilidades y decirles solo hay uno u otro, por más que ellos estén conscientes de que podría haber más, los estamos cerrando a que solo es o una u otra. So if you're a parent who is choosing how you guys are choosing with your daughter, and you're like just looking for places to give choice, it doesn't mean there's always going to be one, but it just means that you're looking for, hey, would you like to like with this spoon today? Would you like to watch this cartoon today? Like whatever it is, if you're being there looking at where you can give choice, it them knowing that they are not your robot. She's not just a product of you. She is who she is. Es como todo el tiempo estarles presentando, pues que puede haber elecciones, ¿no? Igual no sabes ni dónde están las elecciones, pero están en todos lados. Es como, ¿quieres comer con esta cuchara hoy? ¿O qué quieres hacer hoy? ¿Quieres ver esta caricatura? ¿O quieres hacer otra cosa? Y es como empezar a mostrarles que siempre, siempre hay elección. And this is something... Espera, y lo que dijo es, y que no son tu robot, no son un robot de lo que tú quieres que sean. Que no son tus robots. Yeah. And this is something crazy that also we have been experiencing.
Y esto es algo que nos encanta porque hemos estado experimentando. Because we are, since she was like 0 months old, we've been asking her questions. Y porque nosotros desde que tenía 0 meses le hemos estado haciendo preguntas. And now the interaction that she has with us after 10 months. Y hoy en día la interacción que ella tiene con nosotros después de 10 meses. No dice ni una palabra, pero se comunica y elige. She doesn't speak a single word, but she can communicate and she makes choices. Yes. How amazing. Exacto, qué increíble es eso. And we also saw this because when we were in Mexico, we were a friend of a friend is a pediatrician, and we went to her. Y justo esto lo vimos cuando fuimos a México porque un amigo de un amigo es pediatra y vimos eso en ella. And we went to her office or whatever, and she was like treating Regina like the patient. We are not the patient. She is the patient, and she was like talking her like she was an adult. Y vimos eso con ella porque ella estaba tratando a Regina como la paciente. Nosotros no éramos los pacientes, sino Regina es la paciente y la trataba como un adulto. She presented herself, she started to asking questions, I will do this, I will do that. And Regina was super happy with her. Y ella justo le hacía preguntas y le decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Regina estaba muy feliz con ella. So that's why I was saying at the beginning that how many other persons that are not necessarily parents, like teachers or doctors or whoever that have interaction with kids, can profit and can use these tools and this energy that access and being you being with them presents to have more ease. Y justo por eso lo decía al principio, ¿cuántas personas, aunque no tengan hijos, podrían beneficiarse de estas herramientas porque tienen relación con niños, ya sean maestros, doctores o incluso personas? I tell you, the doctor now here in Spain, he's like super systematic. Boom, I do my thing. And Regina was crying, and I was like, Y de verdad te lo digo porque el doctor aquí en España solo va a lo que hace y Regina toda la consulta se la pasa llorando. Yeah. Because they're infinite beings. They're infinite beings in little tiny bodies. And if you start to acknowledge that, talking to them on day one or even in the belly, you know, just changes. It's not, and so it's not, if you're trying to get it to seem like you're talking to an adult or it feel the same way, it's not that way. But you start to build the muscle of communication with your kid that you know that they will tell you in some sort of way what they require you to know. Y claro, porque son seres infinitos en un cuerpo pequeño. Y no quiere decir que los empieces a tratar como adultos, sino que vayas ejercitando ese músculo de incluirlos para que les muestres esa posibilidad de ese espacio. We've been also teaching her, Blanca was teaching her also since she was in the belly, but nowadays as well. Y nosotros le enseñamos, y desde que estaba en el estómago, Blanca le enseñaba to use the quote-unquote like basic tools of access, which are not basic at all. Para usar las herramientas, entre comillas, básicas de Access, que no son nada básicas. And she's telling her like, Reggie, you can do pod and poc. Reggie, you can do who does this belong to? Y le decía, Regina, puedes usar pod y poc y ¿a quién le pertenece? And I tell you, she changes. Like, yes. Like, y de verdad que se los digo, la energía cambia. I hope one of her sentences like is I'd like to pock and pod that, or who does it belong to? That'd be great. I want to catch it on camera. Y quiero ver cuando diga, voy a hacer podipoca eso, ¿a quién le pertenece eso? But then it's when you realize that it's about energy. And maybe for people here that haven't experienced Access,
you don't need to understand. It's just, if this resonates somehow, it's the energy there. So therefore, these kind of classes give you the toolbox to live a different life. Yeah. A whole different way of functioning in the world. Yeah. And if we think that our kids aren't communicating prior to having words, we're lying to ourselves, because our kids tell us when they're hungry, they cry. When they're tired, they cry. That is all energy they're delivering to you, because they have to use their voice to cry in order to get our attention, because a lot of times we won't listen to the energy. Y lo que le decía es que estas clases es sobre energía, no hay que entenderlo, simplemente es las energías y tienes una serie de herramientas que te hacen cambiar. Y ella dice que sí, que justo eso pasa con los niños. Los niños muchas veces no tienen palabras. Hay veces que lloran porque es la forma en la que nos comunican que hay algo que está ahí. Tienen hambre, tienen sueño, Exacto. Se comunican. Or also they are being aware. They cry and then they let you know, maybe, not necessarily, but an entity needs your attention. Tell us about this. Regina is facilitating us like crazy for the last couple of months. She has been like showing us, and she has been asking us to step into our potency. Y muchas veces los niños lo que hacen también es que te muestran de lo que están siendo conscientes y de la energía que están percibiendo. Entonces, dinos un poco de eso. No, porque se todo lo demás. Que pueden estar siendo conscientes también de que puede ser que están percibiendo una energía o una entidad. Y Regina por los últimos meses nos ha estado facilitando, nos ha estado mostrando y nos ha estado pidiendo que accedamos a nuestras capacidades, a nuestra potencia. Well, let me say this, like, you know, if you sat in a room and said nothing, but just looked around all day and watched people, would the fact that you could speak words have anything to do with what you're aware of? They are there, they don't have words, but they're also seeing and receiving all the energies, everything going on around them. And we wait till they have words to think that they have any sort of awareness. And it's wild that we have been trained that way, to look at our kids through those eyes. Does that make sense? Completely. Y lo que dice es, imagínense que están en una habitación y que están tristes y que todo está triste. Tú tienes palabras para decirlo, pero eso mismo que tú estás percibiendo, ellos lo tienen o lo perciben, aunque no tengan las palabras para decirlo. Pero ¿qué hacemos? Que nos esperamos hasta que tengan las palabras para poder que nos lo digan. Imagínate que ahí puedes entrenarlos para que eso sea completamente diferente. What else is possible? That's the invitation. Esa es la invitación. That's the opening of a whole world of possibilities beyond normal life. Y esa es la invitación, y es una invitación a poder crear algo totalmente diferente. And I really wanted to thank you, Sarah, because, and here if there's mom or dads, y le quiero dar las gracias, y si hay papás o mamás, because really these kind of classes come in the moment that you need it. Porque las clases llegan en el momento que lo necesitas. With the previous class, one night I was like in judgment, and I listened because he left the classes all night running, y justo las clases pasadas de parenting que hizo la serie Sara, él deja las clases corriendo toda la noche, and I woke up and I listened really to what I was needed in that moment. And I let go all the judgment that I was like, oh, this and that. And I was like, oh, thank you. Y justamente me desperté en ese momento de la noche en donde estaba sonando lo que yo necesitaba escuchar. Y fue como, wow, pude dejar ir todo el juicio y toda esa presión y decir, wow, gracias por eso. The tools of access consciousness have changed so many areas of my life. And the first place I was willing to use the tools was with parenting, because I was like, well, I want them to have more, like we often do. I want them to have more than what I had. And so for me, kind of turning the corner and really asking to do more with parenting is like desiring to give back
the gift that I was given. Y las clases de Access han cambiado muchísimo en mi vida de muchos temas, pero en la que realmente yo quería profundizar fue en la crianza, porque realmente a mí me ayudaron a cambiar eso y por eso fue que me he enfocado, porque realmente quería que el mundo tenga esas herramientas que a mí me ayudaron tanto y que ahora las tengan alguien más. Devolver el regalo que me fue dado. And so I have 4 kids. Their ages are 24, 21, 14, 11, and Tengo 4 hijos de 24, 21, 14 y 11. 3 girls, 1 boy. 3 niñas y un niño. And my oldest is my stepdaughter, so I've also step-parented. When she Y la was, más grande, que es mi hijastra, and I've been raising her since she was 9 months old. So I've been step-parenting for a lot longer than I've been parenting. And she's about to have a baby, so I'm going to be a grandmother next month. So I have done full circle on all of the parenting stuff, all with the tools. And wow, congratulations. Y a la más grande, que fue mi hijastra, la he criado desde que tenía 9 meses y realmente con eso he cubierto todos los puntos porque además está embarazada y en 9 meses voy a ser abuela. And when I see who my kids are in the world and the way they're received and the way adults appreciate their like self-awareness, I know it's like my choices, but also the access tools. Y cuando veo lo que mis hijos son en el mundo y cómo interactúan y se relacionan con adultos, veo que sí han sido mis elecciones, pero también lo que han sido las herramientas de Access en su mundo. Yeah, there are 4 young people who are trusted and who know they can make choices without being judged. Son 4 adultos que 4 personitas que son confiables, que confiaron en ellos y que confiaron en ellos. que confiaron en ellos y que además saben que tienen elección. So one of the things we'll talk about in class is that trust is often used as a tool for manipulation and control rather than what trust actually is. It's not trusting them to make the right good choice based on what you would like them to choose. It's trusting them to choose. Muchas veces nos damos cuenta durante las clases de Access que la confianza es usada como una forma de manipular y de controlar a alguien. Y no se trata de que quieras confiar en que esa persona o ese niño va a ser como tú dices que tiene que ser, sino que puedas confiar en que sea lo que él es, sea lo que eso sea. And the only way you can get to that is if you start to trust you and just let go of control. Y la única forma que puedes acceder a eso, llegar a eso, es si empiezas a confiar en ti y a soltar el control. I can't wait to see you guys. Wow. Wow, I know. We would love to go there and be live in the class, but you can also do it online. Yeah, doing it online. And also, but are you guys going to come to PV in March? Yes. Yes. So, like, when do we have the class? Next week or next Saturday? Yeah, October 8th at 10 a.m. CST. La clase. Y la clase es la próxima semana, el 8 de octubre. Puede ser tanto en vivo como en línea. Cualquier cosa nos pueden preguntar a Ricardo o a mí. Siendo tú, siendo con ellos. It's 4 hours. 4 horas de clase con la maravillosa Sara Grandinetti, que puede crear esto para ti, para tu vida, si eliges esto. My whole body is vibrating. Yes, I know. Thank you guys though for the parents you are, and the gift you are to get this out as far and wide as we can. It truly does take all of us that are interested in this to start making different, showing up for it. So grateful for both of you. Muchas gracias. Dice que muchas gracias a nosotros por los papás que somos y por poder compartir esa energía
de hacerlo de una forma diferente. Sí, a todos los que quieran elegir posibilidades con sus hijos, con los niños, esta es la invitación. Así que si esto te jala y si esto te expande, no lo pienses más y ahí nos vemos. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Sara. Gracias a todos. A los que van a esta Gracias. hora o en el futuro. Bye bye.